Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, amigos que me escuchan, hermanos, familiares. Nuevamente les saluda su hermano Gustavo. Eh, Vamos a tener eh, otra vez una lección más en esta tarde. Vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Recordemos que estamos estudiando la lección número 6, ¿sí? Y el título de la lección de durante toda esta semana dice Luchando con la fuerza de Cristo, ¿sí? Hoy estudiaremos la lección del día lunes 1 de agosto, la cooperación divino-humana. Ese es el título de la lección del día lunes, ¿sí? Vamos a comunicarnos con nuestro Dios para suplicarle, pedirle su dirección. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted, Dios eterno, para darle las gracias por la vida que usted nos da, porque nos tiene con bien, nos tiene con vida. Gracias, Padre, porque durante este día usted nos ha cuidado. Nos ha permitido realizar nuestras labores terrenales, nuestras actividades. Pero Padre, ahora agarramos un tiempo, nos damos el tiempo, mi Dios, para en estos momentos abrir sus sagradas escrituras y escudriñar su palabra, estudiar un poco su palabra. Le suplicamos, Padre eterno, su santa dirección. Que su Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que su Espíritu Santo, Señor, mi Dios, nos haga entender, que nos dé el entendimiento, el conocimiento de su palabra para así poder entender y captar su mensaje. Que su Espíritu Santo sea quien nos convenza para así poder creer en su palabra, poder creer en lo que en esta tarde estudiaremos y aprenderemos, y ayudarnos pues también para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Se lo suplicamos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, continuamos, queridos amigos, hermanos que me escuchan. Como les decía, el título del día lunes dice La cooperación divino-humana. Ese es el título de nuestra lección escuela sabática. Dice una pregunta así: ¿cuál es tu mayor realización en la vida? Sea lo más probable, sea lo que fuere, lo más probable es que no haya ocurrido simplemente al levantarte de la cama a la mañana. Si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y esfuerzo. Ser discípulos de Cristo no es diferente. También se necesita tiempo, se necesita preparación y esfuerzo, ¿sí? Porque si sin el esfuerzo, si no nos damos el tiempo, no hacemos ese esfuerzo, lamentablemente no vamos a ser unos discípulos de Cristo, ¿sí? Pero continuamos. Dice aquí, lee Colosenses 1:28. Vamos al libro de Colosenses. Si tiene su Biblia, puede buscarlo también, este libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Y dice así la palabra de nuestro Dios, dice Colosenses 1:28, y vamos a darle lectura también el 29. Dice:
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Si bien Pablo habla de que Dios obraba en él, ahora, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Aquí como vemos, aquí nos habla el apóstol Pablo, dice, vamos a darle lectura desde el 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? Esa es nuestra meta. ¿Sí? Esa es la meta que tenía el apóstol Pablo. ¿Sí? Él ponía de su parte. ¿Sí? Estaba colaborando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba colaborando con la misión que nuestro Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? Dice el 29, para lo cual también trabajo, ¿sí? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí también el apóstol Pablo estaba hablando acerca de Él, ¿sí? Que Él también es, aparte de dar a conocer la palabra de Dios, también, ¿sí? Como cada uno de nosotros también necesitamos trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios, ¿sí? No hay ningún perfecto en esta vida, ¿sí? No hay ningún ser perfecto, ¿sí? En esta tierra, ¿sí? No hay solo uno, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros también debemos trabajar con nuestro, nuestro, nuestro diario vivir, nuestra persona, ¿sí? Por eso dice aquí, si bien Pablo habla de que Dios obraba en él, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Ya vimos aquí, ¿sí? Dice, pero lo cual también trabajo. O sea, estaba anunciando ya las buenas nuevas, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre toda sabiduría a fin de presentar a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, presentar todo hombre perfecto, llevarlo a los pies de Cristo, ¿sí? Pero ya con una perfección, ¿sí? Ya perfecto. Dice, para lo cual, dice el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo nos dice, pues, nos da su testimonio, nos da a saber que Él reconoce que cada uno de nosotros como seres humanos, el hecho de que estudiamos su palabra no nos asegura que ya somos perfectos. Estamos trabajando también en nuestro diario vivir, en nuestra persona, ¿sí? Aquí nos manda otra cita, ¿sí? Dice, ver también en Deuteronomios 4:4. Vamos al Antiguo Testamento ahora. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio,
capítulo 4, versículo 4. Dice así: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Sí? Dice el 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Sí? Entonces aquí vemos que como también como también nos depende de nuestra cooperación. Por eso lleva el título la cooperación divino-humana, ¿sí? También quiere el esfuerzo, ¿sí? De nosotros, ¿sí? El impulso de nosotros mismos como seres humanos, ¿sí? Como les mencionaba ayer, que ayer hablaba acerca del Espíritu. Si nosotros queremos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, debemos de cooperar, debemos de esforzarnos, ¿sí? Debemos de darnos ese tiempo, ¿sí? Para meditar la palabra de Dios. Debemos de darnos ese tiempo para hablar con Dios. Debemos de darnos ese tiempo, ¿sí? Para alabar a nuestro Creador, ¿sí? Y también nos manda al libro de Lucas. Ahora vamos a Lucas. Libro de Lucas. Es el Nuevo Testamento, libro de Lucas 13, capítulo 13, versículo 24. Dice así el 24, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en el libro de Lucas. ¿Sí? Vamos a leer desde el 22, dice así. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son aquellos que no podrán entrar? Querido hermano, querido amigo que me escuchas, ¿sí? Todos creemos en Dios, ¿sí? Todos nos gustaría vivir eternamente, ¿sí? Todos quisiéramos recibir esa vida eterna. Todos queremos ser salvos, ¿sí? ¿Quién de nosotros le gustaría recibir el castigo eterno? ¿Sí? ¿Quién le gustaría ser echado al lago de fuego? Yo creo que ninguno, ¿sí? Pero por eso debemos meditar, ¿sí? ¿En qué puerta queremos entrar? ¿Sí? ¿En el camino estrecho o en el camino amplio? ¿Sí? Por eso dice aquí, Jesús lo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Como les decía, ¿quiénes son aquellos que no pueden entrar? ¿Sí? Yo puedo decir: ya acepté a Jesús, ya entregué mi vida a Él, pero dejo de asistir a la iglesia, dejo de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Dejo de orar, ¿sí? O sea, yo ya puse mi decisión, que sí quiero, ¿sí? Ya demostré que sí quiero entrar en la puerta angosta, pero si he dejado de estudiar la palabra de Dios, si he dejado de trabajar para la obra de Dios,
si he dejado de orar, ¿realmente podré entrar en la puerta angosta? Meditemos, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Como dice un himno, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Sí? Cristo nos da la salvación gratuitamente, ¿sí? No debemos de hacer méritos para obtener la vida eterna, porque Él nos los da gratuitamente, ¿sí? Pero sí debemos de poner nuestra parte, ¿sí? Dios nos regala la salvación, nos da la vida eterna. Solo está en que nosotros aceptemos esa vida eterna, ¿sí? Y pongamos de nuestra parte, porque Dios nos encargó una misión, y esa misión es compartir el mensaje de salvación, compartir el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación a otras personas, ¿sí? Por eso, amigo que me escuchas, estoy en este plan de compartir el mensaje a través de estas redes sociales, ¿sí? Yo sé que este mensaje puede llegar a oídos de muchas personas, ¿sí? Por eso Dios también ha permitido que la ciencia avance, la tecnología sea avanzada ya, ¿sí? No, no, no agarremos la tecnología a nuestro favor, a cosas que no nos benefician, ¿sí? Esa es la invitación que les hago. La decisión es nuestra, ¿sí? Pero entonces, querido hermano, amigo que me escuchas, ¿sí? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, esfuérzate por entrar en la puerta angosta. Esfuérzate, querido amigo o amiga que me escuchas, para entrar en el camino correcto, para ir en el camino estrecho, ¿sí? Camino estrecho, pues, se dan una idea como es, que está quizás incómodo, vamos a sufrir porque quizás está muy angosto, ¿sí? El camino de nuestro Señor Jesús es de sufrimiento, ¿sí? Pero al final, querido amigo o amiga, tiene su recompensa. Todos vamos a ser recompensados, pero siempre y cuando hagamos la voluntad de nuestro Dios. Seguimos, nos manda aquí a otra cita que está en 1 Corintios. Vamos a primera carta de Corintios, en el capítulo 9, el versículo 25. Dice ahí el apóstol Pablo nos dice así, dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha de todo, se abstiene, ¿sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, los atletas, ¿sí? Luchan, se esfuerzan para recibir una corona, ¿sí? Corruptible, una corona terrenal, ¿sí? Pero nosotros, dice, vamos a recibir una corona incorruptible, una corona que nos dará el Señor con sus propias manos. Entonces, querido amigo que me escuchas, amiga, debemos de esforzarnos, ¿sí? Para que podamos recibir esa corona que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparados, ¿sí? Y rápidamente vamos también al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, vamos a estudiarle desde el 3. Dice: considerad aquel que sufrió, ¿sí?, tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Querido amigo, amiga que me escucha, ¿sí? No debemos de meditar en la palabra de nuestro Dios. Debemos eh, recordar en nuestra mente quién murió por nosotros, ¿sí? Lo que nuestro Dios nos pide solamente que seamos colaboradores de Él, ¿sí? Y como ya les dije, estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Para que cada vez vayamos aprendiendo más, ¿sí? Vayamos teniendo más conocimiento y así tengamos también que compartir a las demás personas, ¿sí? Entonces, querido amigo, amiga que me escuchas, debemos esforzarnos, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, dice ahí en el libro de Josué, ¿sí? Jehová le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿sí? Porque yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Y estaré contigo. Entonces, querido amigo que me escuchas, cuando tú aceptas a tu Dios como tu único y suficiente Salvador, ¿sí? Quizás, como te he comentado, que el camino de Dios es sufrido, pero vas a tener la ayuda de un Padre Celestial, vas a tener una ayuda, ¿sí? La cual el mundo no te puede dar, ¿sí? Entonces, querido amigo, amiga que me escuchas, esto es lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya que nuestro Dios nos ofrece una vida eterna, ¿sí? Sigue diciendo aquí la lección, dice en Colosenses 1:29, hay una perspectiva muy interesante de la forma en que Pablo ve su relación con Dios en esta obra. Dice que él lucha, pero con el poder de Dios, ¿sí? La palabra para trabajo significa cansarse, trabajar hasta quedar exhaustos. Esta palabra se utiliza específicamente para los atletas cuando entrenaban. La palabra luchar, que viene a continuación en algunos idiomas, puede significar agonizar. Por ende, tenemos la imagen verbal de un atleta que se esfuerza con todo para ganar. Pero luego Pablo agrega un giro a la idea, porque él no se está esforzando con todo lo que tiene, sino con todo lo que Dios le da. Por consiguiente, no quedamos con esa sencilla incluso sobre el ministerio de Pablo. Era un ministerio que realizaba con gran esfuerzo y disciplina personal, pero la hacía con el poder de Dios. Es lo que les acabo de decir, querido amigo, amiga que me escuchas, ¿sí? Cuando tú aceptas a Jesús, ¿sí? Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo Jesús, ya no estarás solo, ¿sí? Luchando, esforzándote, sino que ya tendrás una ayuda divina. Y esa ayuda es de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso aquí Pablo lo recalca así, ¿sí? Que él ya no lucha por sí solo, ¿sí? Ya tiene quien le ayude, ¿sí? En esta relación funciona exactamente de la misma manera con nosotros cuando procuramos desarrollar el carácter de Cristo. Es importante recordar esto porque vivimos en un mundo en que cada vez queremos más, pero
no con menos esfuerzo. Esa idea también se ha infiltrado en el cristianismo. Algunos evangelistas cristianos prometen que si simplemente crees, el Espíritu Santo descenderá sobre ti con asombroso poder sobrenatural y realizará grandes milagros, pero esto puede ser una peligrosa verdad a medias, porque puede llevar a la conclusión de que solo tenemos que esperar que el poder de Dios venga sobre nosotros mientras estamos cómodamente sentados. ¿Sí? Cuando en realidad no es así, como les acabo de decir, ayer estudiamos acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Y qué es lo que se requiere para que el Espíritu de nuestro Dios more en cada uno de nosotros. Sí, y hoy estamos mirando que, por eso el título dice la cooperación divino-humana. Sí, necesitamos colaborar nosotros, necesitamos esforzarnos, poner de nuestra parte. Sí, porque el Espíritu Santo no puede permanecer en nosotros si nosotros no se lo permitimos, si nosotros no ponemos de nuestra parte. ¿Sí? Es necesario que cada uno de nosotros colabora, que seamos colaboradores, ¿sí? Para que el Espíritu de nuestro Dios se manifieste en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿sí? Dice aquí una pregunta más. Dice, ¿tienes alguna experiencia con el tipo de luchas en las que habla Pablo? ¿Sí? ¿Qué cosas, qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en tu corazón con lo que luchas?